Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo acá. Y un segundo punto que quiero hacer es que, antes de comenzar la exposición, es que yo no voy a hablar de economía. Voy a hablar de economía política. Esto es, voy a hablar del proceso decisorio y de, en todo caso, los dilemas que tiene y las complejidades que tienen los dilemas que Cambiemos y Macri tienen por delante. Y para hacerlo voy a partir de un punto atrás. Yo tengo suficiente edad como para haberme pasado toda mi vida consciente preguntándome qué era el peronismo. Y me daba una respuesta que en realidad me la dio una vez José Aricó, alguno de ustedes lo conoció muy bien. José Aricó decía que el peronismo era la vaca en la vía que no dejaba pasar ni el tren que venía de la derecha ni el tren que venía de la izquierda. A eso podríamos agregar que era una extraordinaria maquinaria de poder para hacer eso y matizar, si se quiere, la afirmación de Pancho, diciendo que dejaba pasar el tren de la izquierda cuando la izquierda era peronista y dejaba pasar el tren de la derecha cuando la derecha era peronista. Y de pronto me encuentro con que una nueva generación me coloca frente a la pregunta de qué es Cambiemos. Y para contestarme qué es Cambiemos, cosa que no voy a poder hacer, ni creo que pueda hacer de aquí hasta que me muera si Cambiemos se consolida como fuerza política, yo diría lo siguiente. Lo primero que tengo que decirlo lo voy a decir en clave europea. Cambiemos es una coalición electoral y parlamentaria, no una coalición de gobierno. No es una coalición de gobierno. Una coalición electoral y parlamentaria formada por un partido nuevo, nacido al calor de la crisis del 2001 y con un sabor inicial, no digo ahora, con un sabor inicial de antipolítica, que es el partido predominante dentro de la coalición, decía en clave europea, afiliado a la Internacional de Derecha, más un viejo partido de 126 años, creo que no me equivoco, que es la Unión Cívica Radical, con presencia territorial y pocos votos, porque la mayor parte de los votos se los expropió el PRO, que es el primer partido, el Partido Joven, que está afiliado a la Internacional Socialista. Y un tercer partido muy pequeño, yo diría de liderato personal, prácticamente un partido unipersonal, que opera como vigía moral, que para estas épocas es muy importante, ¿no? Ustedes lo saben bien. Esa vigía moral es una vigía moral que lo que tiene de interesante es que no se propone como vigía moral frente al pasado, sino que se propone como vigía moral también frente al futuro. Quiero decir, cuidado Macri, te estoy mirando. Eso es lo que está diciendo todo el tiempo. Es un exotismo, lo que estoy describiendo es exótico. Ahora, ese exotismo que ganó la elección presidencial, para sorpresa de muchos, y que revalidó sus títulos ahora en agosto y los va a revalidar en octubre de una manera bastante contundente, como ha sugerido Juan, al que no le gusta dar demasiado los números, tiene ambiciones. Ambiciones menores. La primera ambición es redibujar el sistema político argentino. Y la segunda ambición es transformar el sistema económico argentino. Entonces yo digo, bueno, estamos frente a un proyecto fundamental, monumental, muy importante. Lo que me interesa discutir a mí en términos de economía política es lo siguiente. Ese propósito doble
ese propósito doble, cambiar al sistema político y convertirlo en un sistema político al menos competitivo. Ustedes saben muy bien que para construir un sistema político competitivo lo que hay que tratar es de destrozar con las reglas del juego al adversario. Y como el adversario quiere hacer lo mismo, si el sistema funciona, el sistema se convierte en un sistema político competitivo. Ese primer objetivo, la pregunta fundamental para mí es la siguiente. ¿Tiene una zona de conflicto con la transformación económica o no lo tiene? Quiero decir, ¿uno puede hacer lo primero y lo segundo simultáneamente sin pensar en las velocidades y en la secuencia? Y aquí es donde nace frente a la posibilidad de que ese conflicto exista, nace la pregunta sobre lo que él llamó el gradualismo. La pregunta sobre lo que yo llamaría una visión incrementalista del cambio. Una visión paso a paso del cambio. Como diciendo, cuidado, el cambio de la economía, que también es el cambio de la sociedad, es recorrer un campo minado que puede hacer explotar alguna mina y por lo tanto dejarme fuera de concurso en lo que más me importa, que es construir el sistema político competitivo. Entonces, este incrementalismo, este elogio de la prudencia que yo creo que está forzadamente detrás de en el último rincón de la cabeza de Macri, este incrementalismo es un incrementalismo, yo diría, obligado. No se puede no serlo. Primero porque pone en peligro el objetivo principal, que es el de construir un sistema político competitivo, un sistema político nuevo, con cambiemos en el centro del universo político, ¿no? Pero segundo, por una razón que dio Juan, y es que habiendo ganado la elección presidencial y ganando ahora la elección de medio término, Cambiemos va a ser una fuerza política minoritaria. Entonces, no hay ninguna posibilidad de plantearse un objetivo, un ritmo distinto al ritmo incrementalista para hacer los cambios, para hacer las reformas. No existe, no existe. Siempre y cuando, y aquí quiero poner un pero sobre mi propia línea argumental, siempre y cuando consideremos que el cambio que hace falta en la Argentina reside fundamentalmente en el Parlamento y es de naturaleza fiscal. Yo creo que Brasil está discutiendo en estos términos y para Brasil es interesante, creo, la diferenciación que voy a hacer ahora. Porque la pregunta que me voy a hacer es la siguiente. En aquel campo en donde Cambiemos no tiene mayoría, va a ser incrementalista. Pero no lo digo solo por las convicciones de Macri, lo digo porque no tiene más remedio que ser incrementalista. Pero si yo complejizo la dimensión económica y miro, por ejemplo, cuestiones como la apertura de la economía o cuestiones como la política monetaria, ¿es de verdad Macri un incrementalista o Macri y Cambiemos, esta coalición exótica, es una combinación de prudencia y audacia? Una combinación de incrementalismo y alta velocidad. Y aquí me gustaría entonces transmitirles el siguiente punto. Argentina no es Brasil. Argentina tiene un problema fiscal enorme, como también lo tiene Brasil. Argentina tiene un problema fiscal enorme, tiene un déficit de 7 puntos del producto. No quiero dar muchos números, en todo caso, si hay preguntas puedo detallar los números. Tiene un problema fiscal enorme que no tiene más remedio que tratarlo gradualmente con el criterio incrementalista y tiene un problema que no tiene Brasil. Tiene un régimen inflacionario, un régimen de inflación crónica en un contexto de dolarización de la economía
y de indexación de los contratos implícitas o indexación implícita o explícita que no tiene Brasil. Que Brasil quebró, ustedes saben cuándo, que Brasil quebró con el Plan Real. Lo quebró con el Plan Real. Argentina, con el poder de los sindicatos, con esa diferencia que además tiene respecto al poder de los sindicatos, tiene un sistema de inflación crónica que solo se aletarga, solo se adormece cuando yo canjeo inflación por deuda. Es decir, cuando yo digo, yo voy a seguir financiando un conflicto distributivo, es decir, no los voy a dejar a la intemperie. ¿A quiénes? A los trabajadores formales, a los trabajadores informales, a los extrabajadores que ahora en un 98% son jubilados, a los beneficiarios de los planes sociales. Todos ellos, todos están indexados, todos. Entonces, estamos en una situación, cuando hay indexación, un país está en una situación en que la inflación pasada produce inflación futura. Ustedes lo dejaron atrás eso. Brasil lo dejó atrás eso. Argentina no lo dejó atrás. Entonces, lo que yo veo en la Argentina de hoy es una situación en la que se coloca el foco allí donde efectivamente Cambiemos no puede ser sino incrementalista y no se coloca el foco allí donde por no tener vigilancia parlamentaria ni control de las minorías, el Banco Central, que es mucho más relevante que aquí en el sentido de que está peleando con una inflación, como les dije, una inflación crónica, tiene toda la libertad para entrar en el reino de la audacia. Entonces, el gobierno de Macri es prudencia en la reforma fiscal, audacia en la política antiinflacionaria. Y entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Es buena el incrementalismo fiscal? Digo, ¿puede dar resultados el incrementalismo fiscal? En todo caso, no tengo alternativa, quiero decir. Dado que estoy restringido por el hecho de que soy una minoría, dará los resultados permitidos por la coalición parlamentaria más amplia que Cambiemos, que me permita avanzar con las reformas. No puedo ir más allá. En cambio, allí donde soy libre, allí donde me puedo expresar libremente, Cambiemos, a través de su Banco Central, está haciendo una política monetaria que yo nunca vi. Nunca vi. Nunca vi un régimen de metas de inflación, un régimen de tipo de cambio flexible con metas de inflación que partiendo de un tipo de cambio bajo, de un tipo de cambio no competitivo y en una economía indexada y dolarizada, piense en bajar la inflación de 25% en el punto de partida, 40% cuando corrigió las tarifas públicas y ahora 22-23% de nuevo. El Banco Central, que no es un banco central independiente, nunca hay bancos centrales completamente independientes, es el Banco Central al que consulta Macri, con el que dialoga Macri todo el tiempo para definir su política, es un Banco Central que ha decidido ser distinto a Brasil, distinto a Colombia, distinto a Chile, distinto a México. Es un banco central y, por lo tanto, un componente de la política de Cambiemos, que ha tomado la decisión de pelear contra una inflación compleja por todas estas características que les dije y principalmente por la indexación, con un solo juguete, con una sola herramienta. ¿Cómo se llama? Goitisolo, ¿no? Encerrado con un solo juguete. Y ese juguete es la política monetaria. Y dentro de la política monetaria, un solo instrumento, que es la política de tasa de interés. Entonces, yo me quiero recordar en este momento unas jornadas de trabajo, un seminario realizado al que yo asistí en Toledo en 1984, en donde estaba un economista muy brillante, que fue premio Nobel, que se llamaba Franco Modigliani, que me transmitió a quienes estaban en la reunión, la siguiente idea.
querer pelearle a la alta inflación o a un régimen de inflación crónica solo con política monetaria es como querer parar un auto que viene a 100 kilómetros por hora agarrándolo de la antena. No se puede. Y por lo tanto la inflación es persistente. Pero como la inflación es persistente y el Banco Central rechaza esa persistencia, entonces redobla la apuesta de la política monetaria. Aumenta la tasa de interés y el resultado es la apreciación real. El resultado es un tipo de cambio cada vez menos competitivo. ¿Es un problema eso? Claro que es un problema. ¿Es un problema para el nivel de actividad del año que viene? Seguramente es un problema para el año que viene en términos de nivel de actividad. Pero a mí me interesa destacar otro aspecto que va más allá, que no es el año que viene ni el siguiente, que es el siguiente punto. Si yo voy por una dinámica de apreciación real, porque persigo la quimera de bajar la inflación con una inflación crónica en un país indexado y dolarizado, con una sola herramienta, el único camino que tengo es el endeudamiento externo. El único camino que tengo es, como el tipo de cambio está trazado, termino financiándome. Al no tener un mercado de capitales, como sí tiene Brasil, un mercado de capitales en moneda doméstica, en lo que termino es en una dinámica de endeudamiento externo. Entonces, mis amigos del gobierno me dirán, sí, pero partimos de un nivel de deuda muy bajo. Ok, partimos de un nivel de deuda muy bajo. La velocidad es lo que cuenta. La velocidad del endeudamiento hace que de pronto, dentro de 2 años, yo tenga que preguntarme si puedo mantener esta política. Si puedo mantener esta política de gradualismo fiscal, para tomar la palabra gradualismo que usó Juan, y audacia monetaria en un país que no da, la audacia monetaria no da resultado. Dije apertura económica, sensatez de Macri y del gobierno. Como tengo la moneda apreciada, no puedo ingresar a un sistema económico más competitivo, no puedo abrir la economía. Nosotros en Sudamérica Atlántica, llamémoslo así, Brasil, Argentina, Uruguay, tenemos un tipo de cambio muy atrasado, tenemos precios muy elevados en términos internacionales y tenemos economías cerradas y además tenemos un círculo vicioso en que no podemos abrir la economía porque la moneda está muy apreciada y por lo tanto nos mantenemos en una situación inward looking, diría, perdónenme el término, una situación inward looking en donde solo podemos avanzar, ni diría incremental, con una visión incrementalista. Estamos bloqueados, esta es la palabra, estamos bloqueados en la posibilidad de ir por la única reforma que de verdad importa para salirnos del pasado, que es tener una economía competitiva. Una economía competitiva. Porque lo contrario de las economías que tenemos, y hablo del caso argentino en particular, es tener una economía competitiva. ¿No? Entonces yo lo que digo es, Argentina está en un dilema complejísimo. Argentina tiene, en parte también por la propia organización del gobierno de Macri, que le da autonomía a cada una de las áreas, voy a decir algo un poco duro, como si fueran gerencias autónomas de una empresa que tienen que responder al CEO, al gerente general. Cada uno hace lo suyo. Entonces, el ministro de Hacienda, con prudencia, avanza en la velocidad que le permite el Congreso. El ministro de Producción es moderado porque no va a abrir la economía con este tipo de cambio, generando, y esto es un número que quiero dar porque es bastante preciso, generando, si se hiciera de golpe, 500.000 desempleados nuevos y probablemente 70.000 piqueteros nuevos. Ustedes saben qué quiero decir cuando digo piqueteros, ¿no? 70.000 piqueteros. Nadie sensatamente va a hacer eso. Nadie sensatamente va a hacer eso. Ahora, ¿cuál es el problema de la apreciación real y del endeudamiento? ¿Saben cuál es el problema? Y que tiene que ver con el primer objetivo
de Cambiemos, con el objetivo de consolidar un sistema político nuevo, el problema de la apreciación real en una economía que se mantiene cerrada y que se financia externamente es que es electoralmente rentable. Y entonces ahí está el dilema principal. Yo puedo terminar consolidando a 2 años un Cambiemos ganador que obtiene la reelección en un camino que me pregunto si a plazos más largos es de verdad sostenible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. No, porque a veces cuando uno habla de economía, qué sé yo, ¿no? ¿Eh? Electoralmente rentable es lo siguiente. A la gente le encanta tener un tipo de cambio bajo, poder viajar, comprarse cosas afuera, que los alimentos sean baratas, que las cosas importadas sean baratas y que los salarios medidos en moneda extranjera sean altos. Eso es calorcito en primavera. Eso es el calorcito en primavera que a todo el mundo le gusta. Porque el problema de fondo que hay detrás de la inflación crónica no es la irresponsabilidad de los gobiernos, es un conflicto distributivo irresuelto. El problema es que el tipo de cambio real del calorcito de primavera es distinto y es más bajo que el tipo de cambio real para crecer. Ese es un conflicto distributivo de la Argentina que viene de muy lejos. Cuando yo señalo el peligro de un gobierno de Cambiemos que vaya en esta dirección, no tengo más remedio que referirme, ¿cómo vamos? Vamos mal. No, 10 minutos más. No, me sobra. Para lo que yo quiero decir me sobra. Pero tajantemente 10 minutos y ahí se acaba. Con toda la flexibilidad. ¿Por qué inflación para él y no para mí? Porque a él le di 30 minutos. Y con 10 van a ser 30. Sí, exactamente. Muy bien. Es muy malo él, es muy malo. Bueno, yo quiero hacer un brevísimo repaso histórico para que ustedes entiendan en perspectiva lo que yo estoy diciendo. Y le voy a poner un título a este momento final de la exposición. Le voy a poner como título, ¿por tercera vez con la misma piedra? O la tercera será la vencida, que sería la versión optimista. ¿La tercera será la vencida o por tercera vez en la misma piedra? Quiero decir, vamos a elegir el calorcito de primavera de la apreciación real con endeudamiento hasta que de pronto algo estalle, una chispa encienda la pradera, o vamos a ir por un camino más prudente y menos rentable electoralmente. ¿Cómo le voy a pedir a un gobierno que vaya por un camino menos rentable electoralmente? Entonces, voy atrás en la historia brevemente para contarles por qué 3 veces con la misma piedra. No se asusten, es breve. 1974, se murió Perón. Pero al mismo tiempo, en 1974 y por ahí, primer shock petrolero que de verdad enterró el proceso, en todos nuestros países, enterró el proceso de industrialización mercado internista que había dado resultados bastante robustos en la década del 60 y primeros 70. Ahí se rompió. Y el punto que quiero enfatizar es el siguiente. Y lo quiero enfatizar por una palabra que a mí me resuena todo el tiempo en la cabeza, porque quiero que los cambios que Cambiemos no reviertan, no sean reversibles, sean hechos primero por una mayoría que me permita la no reversibilidad y segundo con una consistencia interna que me permita la no reversibilidad. Entonces me pregunto a mí mismo, ¿qué pasó entonces después de que se quebrara la industrialización mercado internista? Pasó que la Argentina, y creo que Brasil también, que la Argentina no tuvo un proyecto alternativo, no pudo instalar un proyecto alternativo de inserción en la economía abierta. Entonces,
para llegar a ese punto, quiero que nos pongamos, para terminar, unos anteojos trifocales, multifocales, para ver el estado de la Argentina hoy, el estado de la Argentina en la última década y el estado de Argentina desde que ocurrió entonces. Hoy, mirando el día de hoy, lo que ocurre en la Argentina es que después del ajuste inicial, vamos a llamarlo como se debe, Macri hizo un ajuste inicial, la economía cayó el año pasado. El ajuste inicial fue un ajuste del cual ahora estamos volviendo al punto de partida. Ni siquiera alcanzamos el máximo de junio del 2015, lo cual le da totalmente la razón a él. La economía es una economía bastante mediocre, que no pudo llegar ni siquiera al máximo anterior. Eso es en el enfoque que ustedes conocen bien, ¿vieron ese enfoque trimestralista de la economía? Que cada vez que salen datos nuevos nos emocionamos mucho para ver si hay, como decimos en la Argentina, brotes verdes. Bueno, muy bien. ¿Por qué Macri ganó? Lo dijo muy bien Juan. Macri ganó en medio de una economía que solo está recuperando por dos razones. Primero, porque las recuperaciones tienen también una enorme productividad política. No importa en qué punto estás. Si uno percibe, es medio hirschmaniano, ¿no? Si uno percibe que me muevo, puede ser que el de al lado también se mueve. Si uno percibe que el de al lado se mueve, entonces, y el otro también se mueve, puede ser que yo también me mueva. El efecto túnel de Albert Hirschman, ¿no? Yo creo que Macri se benefició enormemente del efecto túnel. Digo, algo se empezaba a mover y eso que se movía me daba a mí la esperanza, ahora en agosto y en octubre, me daba la esperanza de que yo también me voy a mover. Y la verdad que cada vez somos más los que nos movemos. Y vamos a llegar a junio del 2015 al nivel máximo, ¿no? Ahora, ese es un enfoque trimestralista. Ahora, vamos al máximo anterior de la era de Cristina. La economía en 2011 tuvo su máximo anterior. 2011. ¿Saben en qué momento el producto, con los supuestos del gobierno, con los supuestos del gobierno, el nivel de actividad, el Producto Bruto Interno per cápita de la Argentina va a llegar al nivel de 2011 en el primer año del segundo gobierno de Macri? Esto es en 2022, en 2020, ¿no? En 2020, en el primer año del segundo gobierno de Macri. No le quiero decir sobre lo que puede ser el fundamento del crecimiento, que son las exportaciones, que han caído 30% desde entonces y todavía no han empezado a recuperarse, con lo cual no hay sustancia para el no está el motor del crecimiento, aquello que lo hace posible, porque si yo quiero comprar un bien de capital y no tengo los dólares de las exportaciones, los tengo que comprar con deuda y voy por el camino riesgoso, ¿no? Pero esto es para indicarles cuánto falta para llegar a aquel momento más o menos agradable en que estaba la economía en 2011, antes de que estallara el final de la crisis internacional y la caída de los precios de las materias primas. Ahora, trifocal, tercer mirada. Nos colocamos en 1974 y me digo lo siguiente, vuelvo a enfatizarlo. En 1974 muere un régimen y no lo sustituyo por nada. ¿Qué intentos hubo? Hubo el intento de una dictadura militar que abrió la economía, no hizo mucho con el sector público porque en ese momento ni siquiera estaban de moda las privatizaciones, hablo de los años 76 al 80, no estaban de moda las privatizaciones, pero se encontró con la persistencia terca del conflicto distributivo expresado bajo la forma de un régimen de inflación alta. Una dictadura que pudo suprimir la acción de los sindicatos y de los partidos políticos no pudo bajar la inflación por debajo del 80% anual. Ahora, primer escenario, no nos interesa mucho, es una dictadura. Lo que tiene de interesante metodológicamente es que tenía todo a la mano para aplastar a los culpables, que eran los trabajadores que tenían indexados sus salarios. Trabajadores, todos, ¿no? Trabajadores de todo tipo.
Entonces me interesa la segunda experiencia, Menem, que es un segundo intento de reforma. ¿Cómo terminó el primero? Terminó con una crisis externa. ¿Cómo terminó? Con una crisis de deuda. Con un default, no, porque más o menos la fuimos remando, pero la economía de la inicial de la experiencia democrática fue un desastre, y lo digo porque yo participé en parte de ello. Un desastre. Menem es mucho mejor hecho, también una experiencia de buscar el calorcito mientras hacía las reformas en medio de la victoria universal del capitalismo. Acordémonos, llega en 1989. En 1989 llega inmediatamente, larga las reformas con la idea cándida, extraordinaria, a mí me fascina esa idea, de que las reformas iban a estabilizar la economía e iban a eliminar el conflicto distributivo por definición. ¿Con qué se encontró? Con que la inflación volvía y volvía y volvía, mordiéndole los talones a las reformas, porque las reformas no son posibles si es así. Entonces, ¿qué hizo? Le tiró una bomba atómica a la inflación que se llamó Plan de Convertibilidad. Esa bomba atómica efectivamente aplastó la inflación porque canjeó expansión monetaria por deuda externa, hasta que, obviamente, si uno va caminando todo el tiempo en el borde, en la cornisa del 15º piso, si de pronto sopla un viento que no viene bien, uno se cae. Ya termino. Entonces, Mauricio, yo te quería decir esto. Mauricio, yo lo que quería decirte es, tenemos un dilema. Esto no se desarrolla puramente en el plano fiscal, en sede parlamentaria. Cuidado con eso. Cuidado, no podés ser audaz en un terreno e incrementalista en otro, porque la inconsistencia te va a llevar a la diagonal del financiamiento externo y la diagonal del financiamiento externo a una eventual crisis. Entonces, ¿por qué no tratamos de bajar el riesgo de esa crisis? ¿Por qué no tratamos de aceptar que la inflación no va a bajar en 4 años, va a bajar en 8? Que vamos a ser moderados. Más, que vamos a negociar con los sindicatos y no solamente con los gobernadores. No digo Moncloa porque es una antigüedad. No digo Moncloa. Pero digo, no te puedo cambiar, estoy inventando, no te puedo cambiar indexación pasada por indexación futura por 3 años. Esto es, vos estás indexado por la inflación pasada y yo quiero bajar la inflación. Eso tiene problemas. ¿Qué tal si yo te prometo que si la inflación va por arriba de la meta, pero aceptame entonces que los aumentos salariales son 10%. Pero si la inflación es más, te doy todo lo que hace falta. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, no estoy proponiendo una política, yo soy muy poco propositivo. Lo que estoy diciendo es que en lo que hay que romperse la cabeza es cómo hacer para que el conflicto distributivo tradicional de la Argentina entre el tipo de cambio real, llamémoslo de equilibrio social o de calorcito de primavera, y el tipo de cambio real que permita crecer a la economía, ese conflicto que se resuelve en inflación o en deuda, lo podamos resolver para así poder hacer reformas de fondo. Porque no vamos a poder hacer reformas de fondo si no resolvemos ese problema. Las va a matar el conflicto. Las va a matar un conflicto. Conflicto, si se quiere, anacrónico. ¿En qué país del mundo los trabajadores tienen el poder que tienen en la Argentina como para, no digo imponer políticas, pero sí para vetar políticas? ¿En dónde? En muy pocos. ¿Pero qué voy a hacer? Nací así, con una deformación. Nací con una deformación. Entonces, todo lo que quiero decir es, Mauricio, no nos quedemos en un plano, en el plano que te propone la prensa, los diarios, y que te proponen los gobernadores y el peronismo, que es el plano fiscal. Andá y habla con todos. Andá y habla con todos, porque si el conflicto distributivo es de verdad un conflicto en el terreno de capital-trabajo, pero también en el terreno federal, también en el terreno de la negociación acerca de cómo se reparten los fondos entre la nación y las provincias y entre las provincias. Si ese doble conflicto es verdadero, entonces, Mauricio,
lo que más importa, la única reforma de fondo que importa para después crecer, se llama Tratado de Paz. Tratado de Paz. Porque si no hay tratado de paz, les tenés que ganar en una guerra. Esto es, los tenés que aplastar. Y si no pudo la dictadura, no vas a poder vos. Gracias.